Uno de los temas trascendentales en la industria en Colombia y en el mundo es el tema de la transición energética, no solo desde el punto de vista de generación, sino lo que viene acompañado de ello, que son los minerales de la transición. Nos acompaña hoy el doctor Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, una de las compañías mineras más importantes del país. Doctor Gaviria, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos Enrique. Gracias por la invitación y gracias por incluirnos en este paquete de entrevistas. Ya vamos a llegar a la transición, pero antes de llegar allá, ayúdenos a entender un poco cómo les fue el año pasado, en el año 2022, cómo fueron los resultados y qué fue lo que pasó con Cerro Matoso en ese año. Bueno, yo creo que el año 2022 para Cerro Matoso es fundamental. Primero que cumplimos 40 años de estar operando. Yo creo que eso es un hito bien importante. Segundo, que a través de unas inversiones que hicimos para aumentar nuestra capacidad de procesamiento, que habíamos acordado en el año 2012 con el Estado colombiano, logramos consolidar la prórroga que va hasta el año 44. O sea, hoy ya no tenemos una concesión hasta el año 29, sino hasta el año 44. Porque se cumplieron dos elementos. Uno, que teníamos que aumentar en 50% de la capacidad de procesamiento, y dos, entregarle una plata al Estado colombiano. Y otro tema fundamental y muy importante para nosotros fue la negociación con nuestros sindicatos a final del año pasado y a principio de este año. Con ambos sindicatos firmamos las dos convenciones durante las etapas de arreglo directo y las firmamos por 5 años. Y firmamos esto es un logro importantísimo. Y para mostrarle al país que sí se puede, que a través del buen relacionamiento, buen diálogo con los sindicatos, con los trabajadores, se pueden lograr estos temas y articular estas negociaciones para periodos de 5 años. Ayúdame a entender y explicarle a la audiencia qué es Cerro Matoso, qué producen ustedes, qué hacen ustedes en el departamento de Córdoba. Bueno, como te decía ahorita, llevamos 40 años de estar operando. Cerro Matoso, más que una mina, es un proceso industrial. Nosotros somos un negocio minero industrial, pero somos mucho más industrial que mina. El 10% de mis costos están en la mina y el 90% están en la parte de procesamiento. Nosotros básicamente lo que hacemos es procesamos un mineral que contiene níquel y con eso tenemos un producto final que es ferroníquel, que es un producto que se utiliza para hacer acero inoxidable. Y es 30% níquel y 70% hierro. Y eso es lo que nosotros ponemos en los mercados internacionales. ¿Cuál es la producción que tiene Cerro Matoso? Nosotros, en los años que el grado de níquel estaba alto, porque el grado de níquel arrancó en un 3% y hoy lo tenemos alrededor de 1,5%. O sea, después de 40 años de estar operando, el grado de níquel se ha ido bajando y se ha bajado a la mitad de lo que era originalmente. Nosotros el año pasado logramos producir 41.800 toneladas. Pero en las épocas en que el grado de níquel era alto, logramos producir en esa época alrededor de 52.000 toneladas. En estas épocas de hoy, con este grado de níquel que tenemos y las condiciones que tenemos, debemos mantenernos más o menos en esos rangos al año, 40, 41, 39. ¿Y cómo se ha comportado el precio internacional? Bueno, afortunadamente el año pasado fue bueno, después de que tuvimos unos años muy complejos en el año 16 y en el año 17. A raíz de la pandemia algunas operaciones cerraron. Cuando pasa la pandemia pues la demanda sube, el precio sube, pero ahora que el precio ha subido, entonces pues por supuesto algunas operaciones de Indonesia, de la China, de otros países, de Nueva Caledonia que se habían parado temporalmente, pues están arrancando otra vez, entonces la demanda empieza a aumentar y el precio empieza a descender un poco. ¿Cuáles son los picos del precio? Es decir, más o menos en qué rango se mueve? Bueno, a mí me tocaron precios de 3.40 a la libra de níquel por ahí en el año 2014, 2015 y hemos llegado a precios de alrededor de $12 la libra el níquel. Entonces tienen unos rangos altísimos, pero aquí lo más importante cuando tú estás dirigiendo una empresa como esta es asegurar que tiene una estructura de costos ligera que te permite generar caja positiva cuando los precios están bajos. ¿Cómo hicieron el año pasado y todavía tenemos un fenómeno muy fuerte desde el punto de vista de la inflación, del dólar, la volatilidad que tenía y las tasas de interés? Bueno, ni las tasas de interés, ni la inflación, ni la devaluación, ni nada de esto lo podemos controlar. Entonces, pues nosotros tenemos que de nuevo estar preparados para eso. Nuestro equipo financiero tiene que estar permanentemente haciendo esos análisis. Y pues de una u otra manera cuando hay una devaluación del dólar nos conviene, pues porque nosotros vendemos en dólares y tenemos buena parte de nuestros gastos en pesos. Pero por el otro lado,
hemos tenido es el tema que la logística, lo que heredamos de los problemas de logística de la pandemia, todavía estamos viviendo con eso. Entonces, cuando requieres algunos suministros, se demoran en llegar o no te los tienen listos como en el pasado. O sea, el lead time es larguísimo. Entonces eso pues genera algunas complicaciones. Pero de nuevo, esos son agentes externos que no controlamos, entonces tenemos que ver cómo los manejamos de la mejor manera. Le iba a preguntar precisamente por eso, ¿qué cicatrices quedaron de la pandemia? Bueno, yo creo que el tema logístico es uno. El segundo, cuando tú estás pidiendo algunos materiales, repuestos, suministros que antes tú los ordenabas y en 2 o 3 meses te llegaban, hoy te dicen que no, te llegan en 6 meses. Y además, pues, o sea, hoy el mercado está en manos prácticamente de quienes nos dan los suministros. Entonces, pues tenemos que trabajar con ellos de la mejor manera y asegurar pues que tenemos unos proveedores que no nos queden mal. Entonces, hoy por hoy ya el tema de los suministros, sí, por supuesto que queremos unos precios buenos, pero por el otro lado también tenemos que asegurar que nos lleguen cuando nos dicen que nos van a llegar, porque si tú planeas una parada de una línea, una reparación mayor de 20 días, donde vas a gastarte, invertir más o menos 3, 4 millones de dólares y no te llegan algunas de las partes, pues de nada te sirve que los hayas conseguido muy baratos si no te llegaron. ¿Cuál fue el plan de inversiones del año pasado? ¿Cuánto invirtió Cerro Matoso en la operación? El año pasado, entre este proyecto para aumentar la capacidad de procesamiento, que ese proyecto lo llamamos Osmo, más todo el capital que requeríamos para sostenibilidad, lo invertimos alrededor de 42 millones de dólares. ¿Y para este año cuáles son los planes? Este año creo que vamos a quedar más o menos en unos 38 o 39 millones de dólares. ¿Cómo arrancó este año? Este año ha arrancado bastante bien. Como te dije, antes de finalizar el año cerramos con una de los sindicatos. Antes de que se acabara la primera quincena de enero, cerramos con el otro sindicato. Y de nuevo, pues la Agencia Nacional de Minería nos confirmó la consolidación de la prórroga del contrato de concesión hasta el año 44. Entonces esas son noticias positivas para nosotros como empresa y para el país también. Cerro Matoso, ¿a qué grupo pertenece? Nosotros somos parte de una corporación australiana que se llama South 32. Está listada en Johannesburgo, está listada en Australia, está listada en Londres. Tenemos operaciones en Australia, en Mozambique, en Sudáfrica, en el Brasil, con campañas de exploración en la Argentina y en el Ecuador. Un proyecto que se está desarrollando de zinc, plomo y plata en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, y unas exploraciones grandes también de unos proyectos en Alaska. Y estamos también explorando en unos 16 países diferentes en el mundo. Nosotros básicamente tenemos un market cap hoy de 19 billones de dólares y bueno, y la idea es seguir moviéndonos por fuera de Australia, por fuera de los territorios donde normalmente hemos operado, y yo creo que el foco en el futuro va a ser aquí en las Américas. ¿Qué papel cumple Colombia un poco en esa estrategia? Bueno, nosotros estamos aquí en América y desde hace 40 años, entonces para las operaciones y los negocios que se van dando en Sudáfrica, pues nosotros nos volvemos algo fundamental, porque primero llevamos años operando aquí en Colombia, llevamos años operando con la cultura de la corporación y pues tenemos la gente capacitada para irse a otras operaciones. Hoy por hoy tenemos algunos gerentes y otros empleados de otros niveles que estamos exportando talento. Qué bueno, buena noticia. Quiero llegar al punto de la transición energética. Mucho se ha hablado de transición y tenemos acá unos proyectos de energía renovables no convencionales que están en algunos problemas, que tienen algunas dificultades con consultas previas, con licencias ambientales, pero también hay un gran potencial en Colombia de los minerales de la transición energética. Mucho se habla del cobre, pero poco se habla del níquel. ¿Cuál es el potencial que tienen ustedes ahí y cuáles son los planes que tienen hacia futuro? Mira, cuando se empezó a hablar otra vez, se empezó a hablar con más énfasis en el tema de transición energética en algún momento, y nosotros hemos estado en eso desde hace 40 años, porque nosotros producimos níquel contenido en ferroníquel y eso se utiliza para hacer acero inoxidable, y tú necesitas acero inoxidable para producir turbinas eólicas, para producir paneles solares, para producir turbinas para cualquier proyecto hidroeléctrico. Entonces nosotros estamos en eso desde el principio, entonces no es una cosa novedosa para nosotros. Pero ya entrando en materia, para los minerales que se requieren para el tema de baterías, que ese es el níquel, el cobalto, el litio, nosotros sí tenemos los proyectos a mediano y largo plazo de ir moviéndonos de producir níquel contenido en ferroníquel a producir un níquel que se pueda utilizar para baterías. Entonces es cuestión de ese producto que nosotros generamos, que es níquel contenido en ferroníquel,
a través de un proceso de sulfuración, volverlo sulfuro de níquel, y ese sulfuro de níquel sirve, es un precursor para baterías para el tema eléctrico. Y también otros proyectos de hacer lixiviación, que es tomar unos minerales que hoy no se pueden procesar en la planta que tenemos, porque nuestro proceso es un proceso pirometalúrgico, utilizar esos minerales que no se pueden procesar en esa planta y a través de un proceso de lixiviación sacar también algunos sulfuros que también son sulfuros de níquel que también son precursores para el proceso y todo el tema de transición energética. ¿Cómo se conducen a desarrollar ese tipo de productos desde lo que tienen hoy? Uno tiene que irse ajustando a lo que pide el mercado. O sea, nosotros si queremos seguir en el circuito y si queremos seguir operando, pues tenemos que ir moviéndonos hacia lo que requiere el mercado. Y en ese sentido, yo le he dicho siempre a todos los empleados de Cerro Matoso y a nuestros contratistas, además de que tenemos que seguir manteniendo el negocio andando, nosotros tenemos una responsabilidad social con el territorio donde operamos. Nosotros tenemos entre empleados directos e indirectos más o menos 2.000 personas, ¿sí? Y cada empleo de estos encadena 4 o 5, o sea que hay por lo menos 10.000 familias que dependen de Cerro Matoso en el territorio. Y si cada familia tiene 5 personas, estamos hablando de 50.000 personas que dependen de Cerro Matoso. Entonces nosotros tenemos que ir en estos procesos de transición energética para garantizar este negocio que continúe, porque tenemos esa responsabilidad por esas 50.000 personas, pero de igual manera preparar el territorio para que esté listo cuando Cerro Matoso no exista. Entonces también tenemos unos proyectos de inversión social importantes que van enfocados a preparar a la gente del territorio para cuando Cerro Matoso no exista. El tema del níquel, del plan que tienen de transición energética para las baterías, ese mediano y largo plazo, ¿cuánto es? Bueno, nosotros ya estamos terminando prácticamente los estudios de prefactibilidad. Yo esperaría que entre los próximos 12 y 18 meses terminar los estudios de factibilidad. Y ya con esos estudios de factibilidad, pues ya haces revisas toda la parte económica, la parte de inversiones, toda la parte de ingeniería. O sea que yo te sugeriría que dentro de 12, 18 meses conversemos otra vez para ver dónde están esos proyectos, porque son bien interesantes. Son unos proyectos interesantes, novedosos, algunos ya están, es una tecnología aprobada, casi todos son tecnología aprobada, algunos de mayor o menor escala, pero sí tenemos algunas alianzas con empresas que ya están trabajando en esto, unas empresas en Brasil, unas empresas en la China, y pues con ellos queremos trabajar para desarrollar esos proyectos. Esa proyección, ¿cuánto podría producir Colombia en términos de níquel para las baterías? Hablemos dentro de 12, 15 meses, Carlos, porque todavía estamos en esos estudios de prefactibilidad y estos son temas que también yo tengo que estar alineado con los informes que da la corporación al mercado, entonces tenemos que esperar a ver cómo se van. ¿Y en materia de inversiones? Estas son inversiones ya mayores. Aquí estamos hablando de inversiones, yo diría, de 150 o 150 millones de dólares por lo menos. Entonces, pues, requerimos estabilidad jurídica, requerimos un territorio, una jurisdicción donde quieran que esto se haga para poder sacar esto adelante. Le iba a preguntar precisamente por eso, porque usted me habló de que ya tienen una prórroga hasta el 2044 y que ya, digamos, hay un escenario de operación, entre comillas, tranquilo. No tienen ninguna dificultad ahí. ¿Qué le faltaría a usted para estar todavía más tranquilo en materia de seguridad jurídica, de licencias ambientales, en fin? No, yo lo que creo es que, por ejemplo, fíjate tú esta reforma tributaria con este tema de la no deducibilidad de regalías, que es el único país del mundo donde no se pueden deducir lo que pagas tú por regalías, le bajó el valor de la compañía un 28%, casi 30%. Entonces, eso es muy complejo decírselo a los accionistas que están en Londres, que están en Johannesburgo, que están en Australia, que esto ocurrió. Entonces, esperemos pues que estas cosas no se repitan, porque esto le genera inestabilidad al mercado y le quita apetito al inversionista de estar en Colombia. ¿En el plan de desarrollo quedó algo que no los convenza mucho o al contrario que les dé un impulso? No, yo no he visto nada en el plan de desarrollo hasta ahora que te muestre que te va a dar una seguridad jurídica importante. Colombia, desafortunadamente, y como yo creo que tú y yo lo hemos conversado antes, Colombia nunca ha decidido ser un país minero y parece que no lo va a decidir. Entonces es complejo convencer a los accionistas de que inviertan acá, pero yo creo que mientras nosotros demos los resultados que esperan de nosotros, pues nos seguirán apoyando, pero es bien importante que nosotros sigamos dando los resultados que se están esperando.
pues, ahí está la reforma pensional, está la reforma a la salud, que seguramente no le tocan mucho, pero la laboral sí. Esperemos a ver qué pasa. Hay una reforma que está caminando, que es la reforma ambiental. ¿Le han dicho algo sobre ese tema? Más que el ambiental, es el cambio también del código minero, que también tenemos que esperar a ver qué pasa, porque esto también genera algunos niveles de incertidumbre. Pues yo creo que sí, habrá que hacer algunas reformas al código minero, sobre todo para los pequeños mineros, la minería artesanal, la minería ancestral, porque tú tampoco le puedes exigir a unos mineros artesanales, unos mineros ancestrales las mismas condiciones y las mismas lineamientos técnicos de una minería de mayor escala. Entonces, en ese sentido, pues hay algunas cosas que se tienen que revisar. Pero sí tenemos que ser juiciosos en el sentido de que darle estabilidad a las empresas que ya estamos operando y las que se quieran venir. Si tú te pones a pensar que, hablando ahora de lo que hablamos de transición energética, se requiere todo el cobre del mundo, y Colombia tiene todo el cobre del mundo, porque es el mismo cordón que viene desde Chile, se mete por la cordillera occidental y se mete a Panamá. Y aquí no tenemos ninguna operación de cobre. Entonces, si queremos ser parte de la transición energética, tenemos que apoyar esos proyectos. ¿Cuál es el mensaje final para el gobierno en este momento en materia de transición energética, sobre todo cuando se va a hacer solo hasta febrero del año entrante la metodología y la hoja de ruta para la transición? No, yo lo que creo es que tenemos, uno, que decidir que queremos ser un país minero. Dos, que las normas, diga, mira, estas son las normas para los próximos 20 años. Por lo menos, de tal manera que, sí, si tú un negocio no le recuperas la plata en 20 años, pues seguramente que no lo vas a invertir. Pero si a ti te dicen, estas son las próximas normas y que esas son las normas con que vas a operar 20 años y nadie te las va a cambiar, eso es una tranquilidad para el inversionista. ¿Y en consultas previas todavía no hay ley ni nada? El tema de consultas previas es complejo. Nosotros hemos hecho, creo que más de 25 consultas previas en los últimos años con comunidades étnicas, o sea, afroindígenas, y también procesos similares con comunidades campesinas. Pero regular eso es complejo porque cada etnia es diferente. O sea, el afro del Caribe es diferente al afro del Pacífico, el indígena guayú es muy diferente al indígena del Bichada. Entonces, la cosmovisión de cada una de estas comunidades es diferente. Entonces, tratar de ponerle normas específicas y aplicarle conceptos de ingeniería y de planeación al relacionamiento es muy complejo. Doctor Gaviria, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Carlos. A ustedes mil gracias por estar con nosotros en esta charla de las 100 empresas de semana. Nos encontramos en una próxima oportunidad.